la viuda y el juez injusto. Vamos a ver qué dice en la palabra del Señor en Lucas 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Les digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En este relato bíblico vamos a ver algo muy importante. La clave de todo este relato bíblico que dice el Señor está en el versículo número 1 y en el versículo número 8. Esa es la clave de este relato bíblico que dijo el Señor. Cuando hablamos de parábola, hablamos de algo que sucede o una comparación de algo. Está relatando una comparación de algo, de eso hablaba el Señor. Por un lado nos encontramos con una viuda, o sea que se había quedado sin marido, y un juez. En aquel tiempo, en el primer siglo, las viudas y los huérfanos eran los más desatendidos. Por eso la Biblia habla claro y dice que hay que ayudar a los huérfanos y a las viudas, porque eran los más indefensos. Pero este no era el caso de esta viuda, porque esta viuda venía insistentemente al juez para que le haga justicia acerca de su problema. Qué difícil es cuando uno tiene un problema y uno quiere resolver ese problema y no hay nadie que lo ayude. Qué difícil es decir: yo necesito alguna persona, necesito alguna autoridad, y uno ve que pide y pide o busca y no tiene esa solución a su problema. Por un lado, nos encontramos con un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Los jueces, en una palabra, más allá de este hombre ser mala persona, un juez es el que se encarga de ayudar al necesitado, de hacer justicia, de mantener la disciplina. Pero este no era el caso de este juez, porque era un juez injusto. Por un lado nos encontramos que Jesús narra la historia de esta mujer que era inconversa, o sea, no creía en el Señor. Y por un lado nos encontramos de un juez que no respetaba a hombre, ni temía a Dios, era mala persona, era irrespetuoso, pero él pensó y dijo: yo no temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, pero le voy a hacer justicia a esta mujer pesada que viene todos los días de día y de noche, a ver si todavía me agota la paciencia, a ver si me cansa. Le voy a hacer justicia para que me deje de molestar. Mire, si este juez injusto le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto
más, dice la palabra, cuánto más el Señor nos hará justicia a nosotros que somos sus hijos, que clamamos, dice la palabra, de día y de noche. Dice que no se tardará en respondernos. Repite conmigo, el Señor no va a tardar en responderme. Cuando los hijos de Dios claman a Dios, dice la palabra que Él escucha la oración y no va a tardar en responder. Aleluya. El secreto está en el primer versículo y en el octavo. Se lo voy a volver a leer el primero. Dice, también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad. O sea que el orar para los hijos de Dios es una necesidad. Amén. ¿Por qué una necesidad? Porque es la manera que nosotros nos comunicamos con Dios, a través de la oración. Y dice, oren y sin desmayar. Pero por otro lado, en el fin del versículo octavo, dice, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo de Dios venga? En una palabra, podemos ver que el secreto de la comunicación con Dios es la oración. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros como sus hijos, Él no se tarda en respondernos. Él está esperando que nosotros acudamos a Él para Él respondernos las oraciones. No se tarda en respondernos. El secreto está la oración, la fe y no desmayar. O sea, ser persistente en lo que queremos cuando oramos al Señor. Podemos ver que hay muchos hijos de Dios que casi ni oran y también tienen muy poca fe. Cuando tienen un problema, no acuden al Señor con la oración. Lo primero que hace es confiar en las personas del mundo, o confiar en los amigos del mundo, o van algunos que le tiran las cartas, pero no confían en el Señor. No confían tampoco en sus pastores, no confían en las personas que Dios pone en la iglesia, en los consejeros, no confían. Pero sí confían en las personas que tiran las cartas, sí confían en la gente del mundo que los guía, la carne, el diablo, en eso sí creen. Y después andan diciendo, ¿por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué me pasa esto o lo otro? ¿Por qué no me haces justicia? Es porque tocaste la puerta equivocada. Tocaste a la puerta equivocada. En vez de orar al Señor o pedir consejo, te vas a buscar la solución a tu problema en otro lugar que no sea el Señor. Y la embarran. Y después le echan la culpa al Señor y le echan la culpa a la gente de la iglesia. Lo normal, lo más típico. Una persona que de esta iglesia, que estaba viniendo a esta iglesia, vino un año a la iglesia, conoció del Señor acá, fue a un encuentro después de un año, fue liberada esta persona de una legión de espíritus, y cuando sale del encuentro, ni bien salir del encuentro, se fue a consultar a los brujos por unas antiguas parejas que tenía, a los brujos. Imagínense cómo quedó esa persona. La Biblia dice que cuando el espíritu sale de la persona y la casa se vuelve a enchastrar con el pecado, con el diablo, vuelve 7 peores, mal que tenía 8. O sea que esa persona que fue liberada de una legión de demonios se volvió a contaminar y tenía 7 espíritus peores, mal que tenía 8, vino una legión más grande a su vida, que por cierto fue liberada. Ese es el problema de acudir a la gente del mundo, de acudir a un lugar donde uno no tiene que acudir, de tocar las puertas equivocadas. Y esto sucede
Porque cuando Dios no le da la respuesta automáticamente, lo intentan hacer o con su fuerza o ya acuden a las tinieblas. Acuden a lo sobrenatural para que sí o sí tener la respuesta a lo que están buscando. Y se meten en lo oculto. Hace unos años atrás, cuando yo era un adolescente, al lado de mi casa había una bruja, que por cierto vi montones de cosas ahí en esa casa. Un día aparece una mujer y me preguntó acerca de esta bruja, me preguntó si estaba, y me empezó a contar su historia, que antes era cristiana, después se había apartado, y que venía la bruja porque tenía un cáncer que la estaba consumiendo, a ver si ella le daba la solución a su problema. En vez de inclinar las rodillas, orar al Señor y pedir la solución donde tiene que pedir, que es al Señor. Generalmente, las personas que oran y no tienen una pronta respuesta, se frustran y decaen. Pero nosotros tenemos que buscar la solución en el Señor. Nosotros tenemos que orar al Señor. Si no viene al primer día la respuesta, o al segundo día, al tercer día, nosotros tenemos que esperar la solución en el Señor. Tenemos que esperar que Él nos conteste las oraciones, porque Él dice que rápido traerá la respuesta, vendrá sin demora. No a nuestro tiempo, al tiempo de Dios, pero Él lo tiene preparado. El primer día que hiciste la oración, Él ya te escuchó. Pero dice, orá sin desmayar. El peor enemigo de la oración es la desesperación. El peor enemigo de la oración es la desesperación. Cuando uno va a entrar en oración, ya perdió la batalla, perdió la pelea, porque se desespera y no confía en el Señor. En vez de orar al Señor y confiar que Él va a tomar partido en el asunto, amén, se desespera y empieza a hacer locuras. Por eso el Señor aclara en este relato bíblico y hace énfasis en el primero y en el último versículo. Y dice el Señor, cuando yo venga, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra cuando yo venga? ¿Mis hijos tendrán fe? ¿Mis hijos realmente me creerán? Dice que uno tiene que orar, buscar al Señor en oración. Y Él dice, ¿realmente mis hijos confían en mí? ¿Realmente confías en el Señor? Porque si realmente confías en el Señor, buscarlo en oración. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros nos comunicamos con el Señor. Él nos responde. Dice que Él a sus escogidos, a sus llamados, le hará justicia. No se tardará en respondernos. Y el Señor en el último versículo, en el 8, dijo, ¿habrá fe en la tierra? ¿Realmente mis hijos creen en mí, confían en mí? Es como para ponerse a pensar de que hay cristianos, hijos de Dios, que van a la iglesia y no dedican ni un segundo de su tiempo en buscar a su Padre Celestial. Confían en cualquier cosa, menos que en el Creador. En Salmos 50:15 dice, invocame, o sea, llamame, hablame. Invocame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cada vez que nosotros entramos en oración y buscamos al Señor, Él nos libra. Nosotros tenemos que darle la honra a Dios. Amén. Porque toda solución viene del cielo, del Padre de las luces. La clave del éxito es buscarlo al Señor en oración. La clave del éxito es buscarlo al Señor en oración. Amén. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, cuando me hables, cuando quieras comunicarte conmigo, tu Padre que está en lo secreto, el secreto es la intimidad. Cerrá la puerta, búscame, yo estoy ahí en lo secreto, estoy ahí en la intimidad. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Dice, encerrate en la habitación, búscame, yo estoy ahí, háblame, que yo te voy a recompensar. Ahí está la clave del éxito para salir del problema, de la situación. Yo me acuerdo cuando era hace unos años atrás, cuando me convertí al Señor, cuando era adolescente también, me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana, antes de empezar mis actividades, a orar al Señor, en la quietud de la mañana. En mi casa nadie creía en Dios, es más, lo rechazaban. Pero yo me levantaba en la quietud de la mañana, buscaba al Señor, y se podía ver los frutos de esas oraciones. Se podía ver los frutos del buscar al Señor. Y me traía ese versículo, Salmos 1.3. A ver qué dice Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Yo meditaba en ese versículo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera. Yo meditaba en ese versículo, me veía como un árbol plantado, ahí creciendo, buscando al Señor y dando fruto. Cuando uno busca al Señor en la oración, nunca vas a ser humillado. Quizá no es la respuesta que estás buscando, pero es lo mejor. Siempre nuestro Padre Celestial te va a dar lo mejor. Él sabe que nos conviene. Y cuando en el tiempo de tu madurez, te vas a dar cuenta y vas a decir, realmente era por esto. Y yo estaba testarudo con esto y era lo otro. Pero Él sabe que es lo mejor. Porque si lo haces a tu manera, te vas a lastimar. Y a veces eso perdura para toda la vida, los errores que uno cometa. Mi pregunta es, ¿estás haciendo lo que te manda el Señor? ¿Lo estás buscando al Señor en oración? ¿Estás confiando en el Señor o estás confiando en la gente del mundo? ¿En tus fuerzas? ¿O estás confiando en los amigos? ¿En la carne, en el diablo? ¿En quién estás confiando? Porque después no te quejes. Cuando llores y te lamentes, no te quejes. Porque no hiciste lo correcto. Tocaste las puertas equivocadas. Nosotros tenemos que doblar las rodillas y entrar en nuestro lugar secreto, nuestra habitación, hablar con nuestro Padre Celestial, y Él que está en lo secreto, en lo íntimo, te va a escuchar. Ni bien ya abriste la boca, ya Él te escuchó la oración. Antes que lo diga, ya Él sabe lo que vas a hablar. Aleluya. Pero Él quiere que nosotros vayamos delante de Él para Él darte la respuesta. Amén. Dios es quien escucha nuestras oraciones. Repita conmigo, Dios escucha mis oraciones. Dios escucha mis oraciones. Dios es un Dios bueno y es un Dios justo. Amén. Y no abandona ni al huérfano, ni a la viuda, ni al extranjero, ni a ninguna persona que clame su nombre. Santo. Él a todos los atiende. Nosotros tenemos que tener fe
y estar muy seguro que cuando oremos vamos a obtener la respuesta a nuestro problema. Amén. No pierdas las esperanzas. Dice la palabra que no desmayes. No tires la toalla, que la respuesta de Dios viene. Amén. Viene y pronto, dice. Gloria a Dios. Y Él te recompensará en público. Santo mi Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cuando estés atravesando por problemas, por dificultades, cuando vengan las olas, las mareas de este mundo, podés clamar al Señor. Amén. Así como clamó Pedro cuando se estaba hundiendo. Y dijo, Señor, sálvame. Él automáticamente cuando uno clama el nombre del Señor, Él va a venir a salvarte. Gloria a Dios. Nunca vas a perder. Él siempre te va a defender. Él va delante de nosotros. Busquémoslo en oración. No toquemos las puertas equivocadas. Clame al Señor en oración. Él nos ama. Él le da milagros cuando nosotros clamamos a Él. Él es nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra salvación. Dios es un Dios bueno y justo. Amén. Y es nuestro Padre. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, te pido te pido que me des la fe, que me des la fe, me des la confianza, me des la confianza, me des la tranquilidad, me des la tranquilidad, que cuando entre en mi habitación, que cuando entre a mi habitación, en mi lugar secreto, en mi lugar secreto, me responderás. me responderás. Sé que me responderás Sé que me responderás. y no vas a tardar en responderme, No vas a tardar en responderme. porque eres mi Dios y mi salvación. Porque eres mi Dios y mi salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.